Hola, Hola de nuevo. ¿En qué puedo ayudarte esta vez? mira, quería consultarte si me podrías hacer un listado de las veces en las que a lo largo de la historia de la humanidad la impresión de dinero se ha convertido en hiperinflación o ausencia de una deflación posible. Y si tienes también ejemplos de lo contrario. Claro, puedo darte algunos ejemplos de hiperinflación y también de periodos en los que se evitó la deflación o se experimentó una inflación controlada. Hiperinflación. República de Weimar al 1921-1923. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania enfrentó una hiperinflación extrema con precios duplicándose cada pocos días. Zimbabue, 2007-2008. La inflación se disparó a niveles astronómicos, alcanzando cifras de más del 89,7 sextillones por ciento. Venezuela, 2016, presente. El país ha experimentado una hiperinflación sostenida, con la moneda perdiendo gran parte de su valor. Inflación controlada o evitación de la deflación. 1. Estados Unidos durante la Gran Depresión, 1930, mediante políticas fiscales y monetarias, se buscó evitar una mayor deflación, implementando el New Deal y desvinculando el dólar del patrón oro. Japón, años 1900-2000. Tras la explosión de la burbuja de Below, Japón implementó políticas suprotampona para evitar la deflación, aunque con resultados mixtos. 3. Eurozona 2008 presente. Después de la crisis financiera, el Banco Central Europeo ha implementado medidas como tasas de interés negativas y compras de activos para mantener la inflación cercana al... Cercana al... Te has quedado ahí. Ups, lo siento. Decía que el Banco Central Europeo ha trabajado para mantener la inflación cercana al 2% y evitar la deflación. Estas medidas buscan estimular el crecimiento económico y mantener la estabilidad de precios. Si tienes más preguntas sobre economía o cualquier otro tema, aquí estoy. Sí, pero verá, es que yo he oído que hay una relación entre la impresión de dinero y o bien una inflación o bien, digamos, una, eh, es decir, una reducción de una deflación. No sé si me explico. Entonces yo lo que estoy buscando es si siempre es así o hay ejemplos en que en realidad se podría decir que no ha ocurrido o que no ha afectado esa impresión o siempre afecta la impresión de dinero. Sí, te explicas bien. La relación entre la impresión de dinero y la inflación es un tema complejo. En general, cuando un banco central imprime dinero sin un respaldo económico fuerte, puede llevar a la inflación o incluso a la hiperinflación. Esto ocurre porque hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios, lo que hace que los precios suban. Sin embargo, hay casos en los que la impresión de dinero no lleva necesariamente a una inflación descontrolada. Por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, muchos países implementaron políticas de expansión cuantitativa, es decir, imprimieron dinero para comprar activos financieros y estimular la economía. A pesar de este aumento en la oferta de dinero, muchos países no experimentaron una inflación significativa debido a la débil demanda y a otros factores económicos. En resumen, aunque generalmente la impresión de dinero tiende a llevar a la inflación, hay circunstancias en las que esto no sucede, o donde se puede gestionar de manera controlada. La clave está en cómo se maneja la política monetaria y fiscal en respuesta a las condiciones económicas. De acuerdo, pero yo cuando hablo de inflación, no solamente me interesa saber si realmente hay un proceso de inflación, sino que cuando en esos casos en los que tú comentas en que no se ha producido esa inflación, si se podría, digamos, hacer una previsión de qué hubiera ocurrido, ¿eh? en esos casos de no haberse impreso ese dinero. Es decir, en caso de no haberse impreso, el mercado se hubiera comportado igual o realmente hay una deflación que hubiera ocurrido en caso de que no se hubiera impreso ese dinero y esa deflación no se ha dado.
y se ha pasado a una inflación ya sea moderada o extrema. Entiendo. Te interesa saber si la impresión de dinero ha evitado una deflación y cómo se habrían comportado los mercados sin esa intervención. La impresión de dinero puede ser una herramienta para evitar la deflación, que ocurre cuando hay una caída generalizada de precios. La deflación puede ser peligrosa porque reduce los ingresos de las empresas, lo que puede llevar a despidos y a una menor inversión. Si en los casos que mencioné no se hubiera impreso dinero, es probable que algunas economías hubieran experimentado deflación. La falta de intervención podría haber llevado a una caída aún más pronunciada de la demanda, lo que habría deprimido los precios y posiblemente llevado a una recesión más profunda. Por otro lado, la impresión de dinero no garantiza automáticamente la evitación de la deflación o una inflación moderada. Depende de varios factores como la velocidad del dinero, la frecuencia con la que se intercambia, la capacidad productiva de la economía y las expectativas de inflación de las personas y las empresas. Así que, en resumen, la impresión de dinero en ciertos casos ha evitado la deflación y ha llevado a una inflación moderada o controlada. Sin esa intervención, es probable que algunas economías hubieran enfrentado una deflación más severa. De acuerdo, pero tal y como estás hablando, pareces asumir que la deflación fuera necesariamente mala. Y la cuestión es que en algunos casos el motivo de la impresión de dinero no es evitar una deflación porque ese sea el objetivo, sino que, por ejemplo, se está monetizando una deuda que quizás esa deuda haya sido una deuda irresponsable por parte de un determinado gobierno. Entonces, la cuestión es realmente, yo lo que digo es que en el caso, digamos, de imprimir dinero, existe la posibilidad de que sea inocuo o todas las veces o bien se produce inflación o bien se reduce una deflación eh, que hubiera ocurrido caso de no imprimirse. Esa es la pregunta, porque aquí hay que distinguir entre acción-reacción y luego lo que son las intenciones y los objetivos de las acciones. Tienes razón en que la deflación no es necesariamente mala en todos los contextos y que la impresión de dinero no siempre tiene el mismo impacto. Es cierto que a veces los gobiernos imprimen dinero para financiar déficits o deudas, lo que puede ser irresponsable y llevar a problemas económicos. La relación entre la impresión de dinero y la inflación o deflación depende de muchos factores, incluidos el contexto económico, la cantidad de dinero imprimida y cómo se introduce en la economía. En algunos casos, la impresión de dinero puede ser neutra, especialmente si se hace de manera moderada y en una economía con capacidad ociosa. La impresión de dinero puede llevar a tres escenarios. 1. Inflación. Si la oferta de dinero crece más rápido que la demanda de bienes y servicios, los precios pueden subir. 2. Evitación de la deflación. En una economía en recesión, imprimir dinero puede ayudar a evitar una caída de precios, estimulando la demanda. 3. Neutralidad. Si el dinero imprimido se utiliza para reemplazar activos depreciados o se mantiene en reservas, su impacto puede ser limitado. En conclusión, la impresión de dinero no siempre lleva a inflación o evita la deflación de manera clara. Depende de cómo y por qué se imprima el dinero, así como del contexto económico más amplio. Tu observación sobre la moneda... ¿Te has cortado? Disculpa por eso. Decía que tu observación sobre la monetización de la deuda es importante. A menudo, imprimir dinero para cubrir déficits fiscales puede ser un acto arriesgado que conlleva consecuencias a largo plazo, como la inflación. La clave está en el equilibrio y en la transparencia en las políticas monetarias para evitar impactos negativos, como la hiperinflación o la devaluación de la moneda, que pueden afectar gravemente a la economía y al bienestar de la población. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? Sí, simplemente comentar cuando hablamos de la posibilidad de que sea inocuo, entiendo que la única posibilidad de que realmente no tenga ningún tipo de efecto es justamente
el momento en el que imprimes dinero, pero ese dinero no lo sacas al mercado. Pero evidentemente, si no lo sacas al mercado y es para sacarlo a posteriori, pues cuando se saque al mercado, entonces sí tendrá un efecto, bien sea un efecto inflacionario o bien sea un efecto en contra de una deflación. Y ese efecto en contra de la deflación, igual que el efecto inflacionario, en ambos casos puede ser un efecto de reducción del poder adquisitivo de la población. Pienso yo. ¿Tú qué opinas? Tienes razón en que si se imprime dinero, pero no se introduce en la economía, no tendría un impacto inmediato. Sin embargo, como mencionas, en el momento en que ese dinero se pone en circulación, sí puede tener efectos. La clave está en cómo y cuándo se introduce ese dinero en la economía. Si se hace de manera gradual y en un contexto donde la demanda de dinero es alta, puede ayudar a estabilizar la economía sin causar inflación significativa. Pero si se hace de forma descontrolada o en exceso, puede llevar a inflación o incluso a hiperinflación, erosionando el poder adquisitivo de la población. En cuanto a la deflación, la introducción de dinero en la economía puede contrarrestar la caída de los precios, pero como bien señalas, esto también puede tener el efecto de reducir el poder adquisitivo si conduce a una inflación más allá de un nivel moderado. En resumen, la impresión de dinero es una herramienta que debe usarse con precaución. Su impacto depende en gran medida de cómo se administre y del contexto económico en el que se introduzca. ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre este tema? Sí, una última apreciación. Has estado puntualizando el tema de la moderación. A ver, yo hago la siguiente reflexión. Si, por ejemplo, yo hago una impresión de dinero de una determinada cantidad y tengo la posibilidad de imprimir esa cantidad o bien 10 veces más, por ejemplo, pues entiendo que en un caso el efecto será 10 veces más grande que en el otro. La cuestión, cuando hablamos de moderación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, ¿existe una cantidad que acumulado en el tiempo al final no llegue a un nivel extremo? Es decir, ¿se puede estar imprimiendo dinero de manera moderada sin límite? O por el contrario, eso no es posible. Es decir, ¿dónde está el punto de la moderación? ¿Qué consideras tú como moderado? La moderación en la impresión de dinero se refiere a encontrar un equilibrio que permita estimular la economía sin causar una inflación excesiva. No hay una fórmula exacta, ya que depende de varios factores como la salud económica general, la tasa de crecimiento, la capacidad productiva y las expectativas de inflación. La moderación implica imprimir dinero de manera que se alinee con el crecimiento económico y la demanda de dinero. Por ejemplo, si una economía está creciendo a una tasa del 2%, imprimir dinero en una proporción similar podría considerarse moderado. Sin embargo, imprimir dinero de forma indefinida, incluso en cantidades moderadas, puede acumularse y eventualmente causar inflación. El desafío es que no hay un umbral claro para lo que se considera una cantidad segura. Los bancos centrales deben monitorear continuamente la economía y ajustar sus políticas para evitar desequilibrios. En resumen, la moderación en la impresión de dinero significa encontrar un equilibrio que apoye el crecimiento económico sin provocar una inflación excesiva. Este equilibrio es difícil de definir y requiere un cuidadoso análisis y monitoreo de las condiciones económicas. ¿Tienes alguna otra pregunta o reflexión sobre este tema? Sí, bueno, yo es que soy de la opinión contraria, de que realmente si creo que la impresión nunca es positiva realmente, porque verdaderamente bueno, se puede, o bien se genera inflación, o aunque sea en moderada, pero en definitiva, cualquier inflación que se genere es algo acumulativo. O bien se reduce una deflación que podría aumentar el poder adquisitivo de la población. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo consideras tú de bueno la posibilidad de dejar de imprimir dinero de una forma absoluta?
Entiendo tu perspectiva. Hay quienes argumentan que la impresión de dinero puede ser perjudicial a largo plazo, ya que puede provocar inflación y erosionar el poder adquisitivo. Además, una inflación moderada acumulativa puede afectar negativamente la economía si no se controla adecuadamente. Dejar de imprimir dinero por completo podría tener ventajas, como evitar la inflación y fomentar una mayor estabilidad en el valor de la moneda. Sin embargo, también puede limitar la capacidad de los gobiernos y bancos centrales para responder a crisis económicas o deflaciones severas, donde cierta flexibilidad en la política monetaria puede ser útil para estabilizar la economía. La cuestión es encontrar un equilibrio. Un enfoque prudente podría ser limitar la impresión de dinero a situaciones excepcionales y mantener un marco regulatorio sólido para garantizar la transparencia y la responsabilidad en la política monetaria. Esto podría ayudar a evitar los peligros de la inflación excesiva, mientras permite cierta flexibilidad para abordar desafíos económicos. En última instancia, la decisión de imprimir dinero debe ser cuidadosamente considerada, sopesando los riesgos y beneficios en el contexto de la situación económica actual. ¿Tienes más preguntas o algún otro tema sobre el que te gustaría conversar? Bueno, solamente puntualizar que hasta qué punto, ¿no? Justamente el hacer una impresión moderada en situaciones puntuales ante una circunstancia especial, digamos, no obedece realmente a que esa circunstancia especial se haya dado por causa de un mal comportamiento de los políticos anteriormente, con lo cual quizás, si se hace un comportamiento, digamos, por parte de los políticos responsable todo el tiempo, pasando por no gastar dinero en tonterías y tener siempre un margen entre lo que se recauda y lo que se gasta, quizás nunca sería necesario llegar a ese punto de tener que imprimir dinero. ¿Me explico? Sí, te explicas perfectamente. Lo que planteas es la importancia de la responsabilidad fiscal y de mantener un equilibrio entre ingresos y gastos públicos. Si los gobiernos actúan de manera responsable y evitan el gasto excesivo o innecesario, podría no ser necesario recurrir a la impresión de dinero como solución. La disciplina fiscal, que incluye mantener un presupuesto equilibrado y reservar fondos para emergencias, puede ayudar a evitar situaciones en las que se necesite una intervención monetaria de emergencia, como la impresión de dinero. Sin embargo, en la práctica, lograr este nivel de disciplina puede ser complicado debido a diversos factores, como cambios políticos, crisis económicas inesperadas o necesidades sociales urgentes. Aún así, promover la responsabilidad fiscal y la transparencia en la gestión del dinero público es fundamental para mantener una economía saludable y minimizar la necesidad de medidas extraordinarias como la impresión de dinero. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar o alguna otra reflexión que quieras compartir? Creo que por hoy lo vamos a dejar. De acuerdo, ha sido un placer charlar contigo. Si en el futuro tienes más preguntas o quieres seguir conversando, estaré aquí. Cuídate.